Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Les queremos contar al oído que nuestro drogadicto y alcohólico presidente está hablando todavía de un tren elevado que va a conectar a Buenaventura con la costa atlántica. ¿No es cierto que sigue hablando del tema de mar? Doctor Fernando, me preguntaba usted por, perdóneme usted, por Laura Sarabia. No. Buena interrupción. Le estaba preguntando por el tren elevado. Sí. Del que sigue hablando Gustavo Petro a estas alturas. En el Congreso de Infraestructura, doctor Fernando, con Juan Martín Caicedo Ferrer, estuvo Gustavo Petro hablando de la importancia que tiene el tren elevado y él dice que a él lo llaman loco, pero que en la vida real esto no es una locura, que es una realidad que hay que ejecutar cuanto antes porque no contamos con el Canal de Panamá. Escúchelo usted mismo, hoy es viernes, deme la licencia de escuchar algunas de estas cosas que la gente no le cree a uno cuando uno le cuenta. Entonces, para que la gente crea, aquí está. Este es Petro hablando del tren elevado. ¿Qué queremos hacer? Lo dijo muy bien Juan Martín. Trazar líneas que junten el Pacífico con el Atlántico. Se burlaron de esto cada vez que lo dije en campaña. El tren elevado, que el tren que vuela, que no sé qué. Pues lo más rentable para poder financiar una red férrea es juntar el Pacífico con el Caribe, el Atlántico. Así fue como se pensó el Canal de Panamá, para eso se hizo. No podemos ya usar el mismo Canal de Panamá, sino líneas cercanas y paralelas. Más cercanas, más rápidas. Bueno, definitivamente este es un locato. Ahí debía estar en la resaca que llaman en México, ¿no? Que aquí llamamos guayabo, de alguna juerga, para seguir hablando del tren elevado. Desde luego, ni hay estudios, ni nadie sabe por dónde va a ser, ni cuántos billones de pesos costaría un tren elevado que una el Pacífico con el Atlántico. Y está hablando también... Perdón, doctor Fernando, lástima que la historia se nos embolate tan rápido, ¿no? Porque yo siempre, cuando la gente me pregunta por las ideas de Petro, digo, esto es como el famoso candidato que no conocimos porque no estábamos en la época, pero sí por allá en el 58, que intentó llegar a ser presidente y que proponía unas cosas extravagantes, ¿no? Goyeneche, Gabriel Antonio Goyeneche, el candidato, el siempre candidato. Goyeneche, que había nacido en Socha, Boyacá, un hombre que tenía unas ideas curiosísimas, ¿no? Como la de pavimentar el río Magdalena, por ejemplo. Y es que no es parecido. O la de bombardear las nubes que llegaran a Bogotá para que no hicieran que la ciudad se viera tan encapotada. Cosas de esas. No se imagina qué persona tan querida y tan amable y tan humilde era Goyeneche. Él iba al colegio de San Bartolomé. Allá íbamos a conversar con él para tomarlo medio en serio y medio en broma. Qué persona tan amable, qué persona, qué corazón el que tenía. Era todo corazón y todo bondad. Pero bueno, Goyeneche que tenemos ahora le quiere vender energía a los Estados Unidos. Sí, en la carta que le escribió doctor Fernando al presidente Donald Trump, una carta que me llama la atención, pasó muy desapercibida, ¿no? No fue una carta que la prensa cubriera con suficiencia, fue una carta muy, muy escondidita, ahí puesta en alguna parte donde se riegan elogios y pues su excelencia, señor presidente Donald Trump, le extiendo mi más sincera felicitación por su victoria electoral. Pues dice en medio de la carta que por qué no proponerle la conexión de electricidad entre América y Estados Unidos. Y pues esto sí es increíble. O sea, Petro, ¿cómo pretende llevar energía eléctrica, supongámoslo, desde Colombia, que es lo que él está proponiendo, hacia los Estados Unidos? ¿Dónde están las redes que hagan posible la transmisión de energía?
No tenemos ni siquiera conexión con Panamá, doctor Fernando, que lo tenemos aquí al lado. No tenemos interconexión con Panamá. Pero entonces sí propone conectar entonces a Estados Unidos con Colombia y no entendemos de qué manera. Además, desconoce él que el mercado eléctrico en los Estados Unidos no es interconectado. Pero además también creo yo que suficiente electricidad tiene Estados Unidos, ¿no? Lo que pasa con Texas, lo que pasa en la Florida, definitivamente estos disparates del presidente Petro de llevar energía de Colombia a Estados Unidos, ¿como a son de qué? ¿Cuál energía? No, pero en razón de qué y cuál energía. Pero además como si nos sobrara. Es que se Sí, le olvida a Petro que por en la eso costa le Caribe digo. la gente gana, los que ganan un mínimo son privilegiados, doctor Fernando, en la costa Caribe colombiana. Estamos hablando de 1.300.000 pesos. Pero el recibo de la energía de una persona de estrato 2, de estrato 3, oscila entre los 800.000 y el 1.500.000. Entonces, por favor, ¿de qué está hablando? Energía a Estados Unidos cuando no hemos podido resolver el problema en Colombia. En fin, el presidente. Bueno, tenemos una nueva encuesta en Inbamer. Tenemos nueva encuesta en Inbamer, sí, señor. Encuesta Inbamer, doctor Fernando, que entrega unos datos y yo no sé. Las encuestas, anoche tenía por acá una frase que la rescaté del doctor Álvaro Gómez Hurtado, precisamente, ¿no? Las encuestas son como las morcillas. Nadie quiere saber cómo las hacen, ¿no? Parafraseo la frase de Miguel, de Álvaro Gómez Hurtado, doctor Fernando. ¿Qué dice la encuesta entonces? Este es permítanme, le pongo pantalla, de los hechos significativos de esa encuesta, de ese sondeo. Resulta que tenemos entonces lo siguiente. El que puntea las encuestas, según el más reciente estudio de Inbamer, es Sergio Fajardo, con el 15,4%. Personaje de quien nadie volvió a oír hablar. Sergio Fajardo, doctor Fernando, que no está haciendo campaña porque pues él había prometido que no volvería a hacer campaña. Eso es otra cosa que vale la pena recordar, ¿no? Él había dicho que no quería volverse a presentar las elecciones. Pero entonces usted tiene a Sergio Fajardo en primer lugar. Y después, un personaje que no sé cómo lo logra, Claudia López. Claudia López es gran personaje. Gracias, Quique. Claudia López aparece en el sondeo de Inbamer con el 12,6%. Le sigue Germán Vargas Lleras con el 9,2%. Viene en cuarto lugar Gustavo Bolívar con el 8,6%. Gustavo Bolívar. Gustavo Bolívar. Sí, Gustavo Bolívar. El director del DPS. Aquí se enloqueció Inbamer, definitivamente. Vicky Dávila en el 8,6%. Juan Manuel Galán, este es increíble. Juan Manuel Galán lo escuché con una entrevista que le hizo Eva Rey, una cosa que se llama como Desnúdate con Eva Rey o cosa por el estilo. Y le preguntó que si él iba a ser candidato. Y el tipo no dijo que iba a ser candidato. O sea, él ni siquiera sabe si quiere ser candidato, pero la encuesta lo pone con un 7,3% de intención del voto. Este es increíble también. Daniel Quintero, 6,1% de intención del voto. Oigan esto. El alcalde más desprestigiado que tuvo Colombia. Sí, Daniel Quintero, que hoy está en Bogotá, vive en Bogotá y trabaja y vive por hacer campaña porque él quiere que Gustavo Petro lo convierta en el próximo presidente de Colombia. Él está haciendo fila, igual que María José Pizarro, Gustavo Bolívar y otros allí. Bien, sigue Juan Daniel Oviedo, que es el concejal de Bogotá, el exdirector del DANE, que aparece después de Oviedo. Viene Luis Gilberto Murillo, María José Pizarro, Miguel Uribe, María Fernanda Cabal, Juan Fernando Cristo, Susana Muhammad, Paloma Valencia. Le digo cómo fue la movida porque la encuesta de principios de noviembre daba unos datos interesantes. ¿Quiénes son los que más suben en la intención del voto? Sergio Fajardo, que sube del 14, a ver. Sergio Fajardo está en el 14, viene del 10. Le va bien a Sergio Fajardo. Vargas Lleras, doctor Fernando, este sí es un salto de garrocha. Vargas Lleras estaba en el 4,3 a principios de noviembre y en esta ocasión llega al 9,2% de la intención del voto. Más que se duplica. Más que se duplica. Eso es un fenómeno curioso. Claudia López pasa del 10 al 12%, Vicky Dávila del 7,7 al 8,6, sube un punto, y Gustavo Bolívar pasa del 6,5 al 8%. El que más sube, Vargas Lleras, casi que sube 5 puntos, 4,9 puntos. ¿Quiénes son los que más bajan?
Juan Manuel Galán, porque él estaba en 9.7 y está en el 7.3. Miguel Uribe pasa del 5.1 al 3.1 y María Fernanda Cabal, que pasa del 3.65 al 1.6. El que más baja en este caso es Juan Manuel Galán. Es lo que dice Bammer respecto a los posibles candidatos presidenciales. ¿Quién mandó a hacer esa encuesta? Esta encuesta la paga Caracol Noticias y Blue Radio, doctor Fernando. Para dar los datos de la encuestadora, personas obviamente mayores de 18 años, muestra del 22 al 26 de noviembre, 95 encuestadores, y fueron en total 1.200 las encuestas que se aplicaron para llegar a estos datos que les estamos presentando. Lamentable la encuesta. La encuesta, no los datos de la encuesta, pero la encuesta es lamentable. La reforma política de Petro. Reforma política de Petro, que le voy a dar 3 elementos que tiene esa reforma, doctor Fernando. El primero de ellos y más preocupante, plantea el gobierno Petro que las elecciones en Colombia deben recibir solo financiación estatal. Actualmente esa financiación es mixta y eso le permite a la gente poder conseguir los recursos. El gobierno Petro, que tiene líos por haberse volado los topes electorales, ahora propone una financiación estatal. También debo recordar que este año el gobierno no giraba los recursos a los partidos políticos. De hecho, lo hizo entre 1 y 2 meses de extemporaneidad que giró los recursos. Imagínese usted un gobierno petrista enemigo de sus partidos políticos girando recursos. Eso por un lado. Por otro lado, las listas cerradas es una cosa que quiere promover el gobierno de Gustavo Petro. No hay consenso en el Congreso de la República. Los partidos no quieren tener listas cerradas. Ahí hay una pelea muy dura de Juan Fernando Cristo con los partidos. Y el tercer elemento que trae en la reforma de Gustavo Petro es la famosa lista paritaria, doctor Fernando. Resulta que en esta cultura woke destinaron o decidieron que es que las listas tienen que organizarse mujer-hombre, para que la mujer tenga obligatoria participación. Yo no entiendo dónde está lo democrático de eso, en las listas de corporaciones. Ante todo esto, esta reacción de la senadora Paloma Valencia, que logró disolver el quórum esta semana en el Congreso de la República, Comisión Primera Senado, para evitar que se votara la reforma política, que aparentemente tiene las mayorías para votarse y aprobarse. Escuchamos. Qué horror. Qué horror. La reforma política del gobierno tenía unas perlas que ayer denuncié y que son tremendas, como por ejemplo, querían prohibir la financiación privada de las campañas y que solo fuera pública. Y las reglas de financiación eran para favorecer al pacto histórico. 50% para todos los movimientos que existen de manera igual, de manera que toda la cantidad de partidos que están en el pacto iban a recibir lo mismo que un partido grande como el Centro Democrático, teniendo un senador. Y después venía la repartición, de acuerdo a las curules que hoy tienen elegidas. Por supuesto, el pacto histórico vuelve y recibe más dinero. Y después decía, y le vamos a dar de acuerdo a las personas que tengan elegidas que pertenezcan a comunidades, por ejemplo, afrodescendientes o indígenas. Pero haciendo un ejemplo para que entendamos cómo funcionaría esto, vamos a coger 10.000 millones y los vamos a repartir con esos criterios en todos los partidos. Bueno, la entrevista a Paloma la hicimos en medio de unos tambores que sonaban por allá. Sí. No, le pusieron esa música de fondo al video que no. Sí, pero por Dios, ¿quién? ¿Eso es música? Bueno, esa percusión que le pusieron de fondo. María. Bueno, muy bien. No hay plata para el deporte en Colombia. Increíble. Ya lo decíamos a nuestra nota editorial, no hay plata para nada en Colombia. Es que alguien, doctor Fernando, el doctor Ocampo, economista, PhD en economía, que ha estado con nosotros al aire y es oyente nuestro, y me decía ayer, no hablen del shu porque eso probablemente mucha gente no lo entienda. Tiene razón, lo vamos a llamar el efecto dominó, como efectivamente es el proceso de lo que ha intentado Gustavo Petro. Pues resulta que lo más reciente, doctor Fernando, ayer fue la declaración de la ministra del Deporte, que resolvió que no había plata para el Tour Colombia de ciclismo. Y vea lo que dice además la ministra, más o menos que el Tour Colombia no le deja nada al país. Es lo que dice la ministra. Escuchemos la declaración de la ministra del Deporte. No, hay que tener claro que los recursos para el deporte
y el deporte de rendimiento nunca van a alcanzar. Las demandas en materia de deporte de rendimiento son muchas y por supuesto que los recursos son limitados y los recursos hay que poder priorizarlos y hay que priorizarlos donde estratégicamente deben estar mejor puestos los recursos. Lo que sucede es que esos son compromisos propios de las federaciones, que ellos en sus estrategias y en sus desarrollos deben poder también generar otras líneas de financiación de estos eventos que no son directamente a través de los recursos de gobierno. Así que hemos hablado con algunas federaciones, ellos saben claramente que la prioridad de los recursos no está para un evento como el que tú mencionas de ciclismo, que es un evento que puede costar entre 8.000 y 10.000 millones de pesos que se consumen en una semana. La cantidad de procesos que podemos hacer con esos recursos enfocados en deporte escolar o en procesos de fomento y desarrollo, claramente son mucho más benéficos y mucho más, digamos que estratégicos que poner todos esos. Bueno, muy bien. Para oír boberías, tiempo sobra, ¿no? Esta es Luz Cristina López, que es la ministra del Deporte, por si usted no la conocía, doctor Fernando, y ustedes televidentes, ahí la escucharon. Ella dice que no hay plata para el deporte, y es que no ha habido plata para ningún deporte. Ella también argumenta que esto debería ocuparse, este dinero, para eventos mucho más importantes, capitalizables políticamente seguramente. Y habló de intercolegiados. Pues resulta que el gobierno Petro rechazó la posibilidad de la Fórmula 1 en Colombia, en Barranquilla, que estaba muy cocinado por el gobierno de Iván Duque. No hizo nada con los Juegos Panamericanos, recuerden el lío que tenemos con esos juegos, donde Los dejó perder. los dejó perder. Y nadie responde por la cantidad de millones de pesos que se perdieron allí. Los Juegos intercolegiados tampoco se llevaron a cabo. Entonces, ¿de qué está hablando la ministra? Que tampoco habrá el Tour Colombia, doctor Fernando, que es uno de los eventos ciclísticos más importantes de América Latina, y Colombia no podrá hacerlo. Entonces, pues, no hay plata para el deporte. Los intercolegiados los hacíamos hace tiempos. En mi tiempo había intercolegiados y los hacíamos tanto en Bogotá como en Manizales. Que yo sepa, Claro, en todo el país. ¿Sí? Teníamos juegos intercolegiados. Claro, en todo el país se hacían los juegos intercolegiados. Hoy no, porque pues no hay plata, no hay presupuesto. Y es que aquí hicieron el efecto dominó con el sistema pensional. Recuerde usted, ya no es un sistema donde usted elige a dónde quiere llevar su platica de pensión, sino el Estado le obliga a que sea Colpensiones. El sistema de salud, donde usted ya no escoge una EPS, sino que le toca ir al primer puesto de salud que tenga en el barrio donde viva. El gas natural, que tiene un déficit del 12% y el gobierno no sabe de dónde lo va a sacar para poder evitar el déficit de la demanda. La producción de petróleo y carbón, la educación por falta de recursos para el ICETEX, el deporte porque no hay plata, la riqueza también, el efecto dominó, porque pues el impuesto a la riqueza nos va a acabar. Y ojo. La gente sí entiende, no se deja comer a cuentos. El Recuerde a Petro cuando decía que si él quisiera quebrar a las EPS, las quebraba, y que no era sino dejarles de dar plata y Claro, iban cayendo todas. Y así lo está haciendo con cada uno de los renglones de la economía colombiana y de los sectores que nos importan tanto como salud, pensiones, educación. Y es que, doctor Fernando, no es el único problema que enfrentamos. Ojo, mucho cuidado, porque viene el trámite de la reforma tributaria de Gustavo Petro, que le llama ley de financiamiento. No se deje engañar. Cuando escuche la palabra ley de financiamiento, no está hablando de una cosa distinta que la reforma tributaria. Necesitan plata y se la van a sacar a todos los colombianos del bolsillo. Un bolsillo que está ya bastante empobrecido, ¿no? Es imposible, no sé de dónde van a sacar plata, de verdad. Bueno, pero eso es lo que van a intentar. Y terminemos, Demar, contándoles al oído que termina una etapa previa en el juicio contra el expresidente Uribe. Ahí van a seguir con ese juicio maldito. Y el con juicio, las grabaciones telefónicas que le hicieron fraudulentamente al presidente y con todo este horror para demostrar que el presidente estaba tratando de interferir en procesos judiciales abiertos en su contra. Y todo esto, doctor Fernando, de cara al juicio que arranca contra el presidente Uribe el 25 de enero, para saber qué va a ocurrir. Y lo más reciente es, por supuesto, la admisión que han hecho de, como prueba en el proceso, de las conversaciones que ha tenido que tenía el presidente Uribe con Diego Cadena, que era uno de sus abogados,
y lo que ha dicho la Procuraduría es que no se debería tener en cuenta ese material en la medida en que esta es una conversación privada de secreto profesional, claro, entre el abogado y su defendido, pero que aquí pretenden hacer valer, sea lo que contengan las grabaciones, pues no ha pasado antes en la historia, o por lo menos que tengamos conocimiento de eso. Y aquí lo No, que nunca se han grabado las conversaciones entre un reo, un sindicado y su abogado. Es como si se meten a un confesionario y ponen grabadora. O como si se publica una historia clínica de alguien en un portal web. Eso no ocurre, ¿no? Eso son temas de secreto profesional que aquí pues están vulnerando. La Procuraduría lo ha puesto de presente, la defensa del presidente Uribe también, y por eso solicitó que se excluyera. Pero la juez no lo ve de esa manera y lo ha tenido en cuenta. Bueno, la juez que tiene poca simpatía por el presidente Uribe. Y Da la ahí impresión estamos. que no tiene simpatía. No tiene simpatía ninguna por el presidente Uribe, pero bueno, ahí vamos. Con ese juicio estúpido, idiota, tratando de valer como pruebas unas conversaciones privadas del presidente Uribe, le interfirieron la línea telefónica y después dijeron que había sido equivocación, que estaban interviniendo la línea telefónica de no sé quién, no sé qué persona en el departamento del Chocó, me Un parece. representante de la Cámara del Departamento del Chocó, que además que- habla con acento chocoano, o sea, era o sea, imposible pensar que era Álvaro Uribe Vélez. no, pues claro que no, y se habían equivocado y, oh sorpresa, se equivocaron con el teléfono del presidente Uribe. Es que sí, había 40 millones de teléfonos con los cuales equivocarse y se equivocaron con el del presidente Uribe. Y Bueno, no hubo equivocación porque en las primeras horas, de hecho, se tiene en el registro, doctor Fernando, como anécdota, que cuando se inició el proceso de interceptaciones, una de las primeras llamadas que recibió el expresidente Uribe y que fue interceptada tiene que ver con una entrevista que le hicieron en un medio de comunicación. Y allí lo primero que hizo el periodista fue saludar como normalmente lo haría cualquiera, ¿no? Buenos días, expresidente Álvaro Uribe Vélez, bienvenido a tal medio de comunicación. En ese momento el investigador reporta que esa línea no corresponde a la del representante de la Cámara, no recuerdo, Nilton Córdoba sería la persona, y la orden de arriba de la Corte Suprema es no, siga grabando y cállese, siga grabando. Y bueno, siga, siga grabando a una persona a quien le graban las conversaciones cuando no hay prueba judicial decretada en ese sentido. Ese es un delito. Ese es un delito. Así, sencillamente es un delito. Bueno, Demar, nos queda para hablar y lo hablaremos en la próxima jornada del lunes entrante, lo de la JEP y las 6.402 víctimas que se inventaron de los falsos positivos. qué grave eso. Bueno. Aquí Pero quieren, aquí quieren minimizarlo y decir que eso no. Dijo Alejandro Ramelli, el magistrado de la Justicia Especial para la Paz, que era inmoral, y esto es un ataque directo a María Fernanda Cabal, que es la que ha preguntado por los nombres y apellidos de los 6.402, que se convirtió en un símbolo de campaña del gobierno de Gustavo Petro, perdón, de la campaña de Gustavo Petro. Ellos hicieron campaña con eso. Recuerde usted que instalaron vallas en Bogotá, en Bogotá las he visto, no he tenido oportunidad de ver esto en otras partes, que decía quién los mató, 6.402, y pusieron la imagen de varios generales, inclusive del expresidente Uribe, y ninguno de estos ha sido condenado por matar a 6.402 personas. Entonces decía Alejandro Ramelli, el magistrado, que era inmoral preguntar por los nombres y cédulas de las víctimas, que lo grave era aquí realmente un solo hecho. Pero lo que me llama la atención, doctor Fernando, es que, hombre, decir, doctor Fernando, que había 6.402 casos y ayer decir, afirmando que ya habían contrastado y que tenían 1.934 víctimas, no es lo mismo que hablar de 6.402. Entonces, ¿qué pasó con los 4.468 casos que no tienen? ¿Se inventaron la cifra? ¿El tribunal que se dice iba a resolver la verdad del conflicto armado en Colombia? Muchas preguntas, muy grave todo. Muchas preguntas, ninguna respuesta. Muy bien, queridos amigos. Así hemos llegado al final de nuestra tarea en esta semana. Los esperamos la semana entrante. Ya no tendremos
ni Thanksgiving, ni puente. Black Friday en los Estados Unidos, ni puente en los Estados Unidos. Y aquí no tendremos puente el 8 porque el 8 cae domingo. Y el domingo no pasa para el lunes. Entonces, eso vendrá. No faltaba más, con casi 19 festivos que tenemos en Colombia, creo que tenemos 19. ¿Para qué otro más? No. Bueno, y ya entraremos al mes de diciembre, el mes de los villancicos, el mes del Niño Dios, el mes de la alegría en medio de tantos pesares y de tantas penurias. Y así nos despedimos de ustedes hasta el próximo lunes a las 6 en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso, Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco. Esta Navidad, comparte tu corazón. La Hora de la Verdad y Fundación Escuela Libertad se unen para llevar sonrisas a los niños del hospital del Instituto Roosevelt. Trae tu juguete a la calle 127B, número 14A31, piso quinto, y ayúdanos a hacer su Navidad más alegre. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.